entre paréntesis tenéis el capítulo del DSM-5 en el que están descritos la depresión, la drogodependencia. Bueno, cabe decir que los trastornos de ansiedad, esto quizá vale la pena matizarlo, la ansiedad no es estrés, son cosas diferentes. El estrés es la respuesta ante un estresor, es decir, vamos muy rápido y nos estresamos. Eso puede derivar en un trastorno adaptativo que existen, y en ese caso se aplica terapia. Y si uno no tiene un trastorno adaptativo, entonces la forma de quitarte el estrés es alejarte del estresor, es decir, ir al fútbol, a pescar o lo que cada uno le venga mejor. Un trastorno de ansiedad la ansiedad es una respuesta de lucha o huida. Es evolutivamente seleccionado para ser muy eficaz. Y es un trastorno, la ansiedad es buena. Es decir, la ansiedad es buena porque te despierta, el sistema simpático se activa, la sangre va donde tiene que ir y os ayuda a hacer mejor los exámenes, a enfrentaros ante un reto. Pero es un trastorno cuando se dispara, la amígdala dispara, un trastorno en una respuesta de lucha o huida ante algo que no es realmente una amenaza. Con lo cual, hay que tratar eso. Hoy en día hay terapias muy buenas, la de sensibilización sistemática. La sensibilización sistemática es la que se usa generalmente, es muy eficaz. Luego está la depresión, tampoco es estar triste. Hoy en día contemplamos 4 tipos de depresión: distímica, bipolar, asociada a trastornos trastornos adaptativos. La depresión mayor se utilizan unos baremos muy exigentes para diagnosticar una depresión y hay unos protocolos muy estrictos, es decir, cuando uno tiene una depresión, por ejemplo, mayor, tiene que ir al médico a que le hagan un análisis de la tiroides o ver si tiene una infección vírica. Luego los protocolos de suicidios también son muy peliagudos. Entonces, bueno, dejando de lado esto, su diagnóstico y tratamiento únicamente puede ser llevado a cabo por psicólogos sanitarios o clínicos, psiquiatras o médicos. Hacer supuestos actos médicos en estas afecciones supone intrusismo profesional, sin matices, al tratarse de enfermedades descritas y contempladas por el sistema sanitario español. ¿Cómo se regula el intrusismo laboral en este país? En la Constitución se regula la profesión, el ejercicio profesional. El artículo 35 nos dice que tenemos derecho a elegir la profesión que queramos, pero acto seguido, en el artículo 36, se pone un límite a esto y se dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Es decir, usted puede ser psicólogo, puede ser médico si quiere, pero se ha de colegiar y el Estado controlará su actividad. Si no lo haces así, el Código Penal, capítulo 5, artículo 403, establece que, bueno, las multas, y al final, en caso de que uno se atribuya la potestad no estando colegiado, pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel. Así que mucho cuidado con esto, porque esto es un delito. ¿De acuerdo? A mí no me gusta esta legislación, porque cuida más bien a las instituciones que expiden títulos profesionales, de habilitación profesional, en lugar de cuidar al cliente del acto médico. Pero bueno, si esta legislación se aplicara, muchos de los pseudoterapeutas se irían a la cárcel. Pero bueno, en un país donde se vende homeopatía en las farmacias y tenemos los vacíos legales que tenemos un problema de aplicación legal. ¿Por qué se regula con tanto cuidado las profesiones sanitarias? Es un campo muy peculiar porque es muy sensible. No hay margen de error. No se busca que las relaciones entre aquel que oferta el producto y aquel que recibe el producto se basen en la confianza informal. Cuando uno va a comprarse zapatos, se supone que la calidad del zapatero la regula el mercado. Pero en este caso lo que se busca son garantías. Que el sistema sanitario garantice que el profesional sanitario sabe y que hace lo que debe. Las garantías formativas se establecen con los requisitos formativos necesarios para colegiarse. Y las garantías éticas se regulan aplicando los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios. Si no cumple su código deontológico, se abre un proceso colegial que puede derivar en tu expulsión del colegio y en quedar apartado de la práctica legal de la actividad sanitaria.
¿Cuáles son las garantías formativas de la terapia filosófica? Bueno, cabe mencionar que los grados en filosofía y los másteres de filosofía no dan ni un solo crédito de formación sanitaria, con lo cual habría que buscar en los cursos que se dan. Yo he seleccionado dos cursos actuales, que son los más conocidos, los que más asiduos tienen, y luego voy a hacer una mención a los másteres propios de las universidades, que también quizás vale la pena mencionarlo. Había un curso de ASEPRAF que cerró en el 2012, que bueno, ya no vale la pena comentar. Primero está el de Mónica Caballé, que es un curso online sobre su filosofía sapiencial. Bueno, ese taller busca formar en la teoría y práctica del asesoramiento filosófico individual según el particular método y enfoque de Mónica Caballé. Es decir, este curso no está avalado por ninguna institución ni reconocido por nadie, es decir, un curso que te da Mónica Caballé, online, no sé, luego al final supongo que te dan el diploma que te firma Mónica Caballé, desde la Universidad de Mónica Caballé Logismo, y no tiene ninguna formación ella, sanitaria, que la habilite para formar a gente que realice diagnósticos o que trate trastornos psicológicos. Ojo, porque aunque esa persona no trate directamente el trastorno psicológico, se está haciendo un diagnóstico, se está autoproclamando puerta de entrada al sistema sanitario, porque es la que dice, bueno, usted tiene que ir al psicólogo, usted tiene que ir al psiquiatra, o usted lo puedo tratar yo. Por lo tanto, está haciendo un diagnóstico y eso es un acto médico, sin ninguna formación específica. Luego está el curso Cura Sui, que es el de Nacho Bañeras. Yo tengo la tesis ya encaminada. Si no, yo podría escribir media tesis doctoral solo comentando este curso. Es una maravilla. Dura 3 años y no pide ninguna titulación para acceder. No os sintáis especialmente valorados por haber estudiado filosofía o tener un grado. Es decir, con tener actitud filosófica basta para acceder. El profesorado es inverosímil. Es inverosímil. Hay filósofos, expertos en ética corporativa y economía cooperativa, profesores de yoga, gente que hace enneagramas de personalidad, que es una cosa de la New Age, pseudoterapeutas de todo tipo, bioenergéticos, quiroprácticos, por supuesto psicoanalistas, que no podían faltar a la cita. Se imparten cursos complementarios en trastornos de ansiedad y duelo patológico y se presenta avalado como por la Asociación de Filosofía Práctica de Cataluña. Bueno, aquí lo corta, pero ahí está el logotipo de la AFPC, que es la asociación que avala este curso. Yo me interesé por esta asociación porque quería ver qué clase de aval tenía el curso. Así que entré a la web de este curso, y resulta que esta asociación tiene 2 webs, y ninguna de las 2 se detalla cuáles son los fines de la asociación, cuál es la historia, quién la preside, quién la conforma, qué se hace. La primera web es todo de Cura Sui, no parece tener, de hecho, la portada es de Cura Sui, la formación te manda un hipervínculo a Cura Sui, hay luego una lista de asesores en la que está Nacho. Y la segunda web es una especie de blog con 3 entradas, tampoco se detalla nada, no se sabe quién conforma esta asociación. Y además, bueno, hay hipervínculos muy inverosímiles en el texto, yo os animo a entrar porque era muy curioso. Leyendo el currículum de Nacho Bañeras, él es presidente de la Asociación de Filosofía Práctica de Cataluña, con lo cual es el único miembro conocido, que yo sepa. Así que ha decidido avalarse a sí mismo. El curso de Nacho Bañeras lo avala Nacho Bañeras a través de una asociación que es la Asociación de Nacho Bañeras. Luego están los másteres propios. Esto vale la pena comentarlo. Hoy en día tenemos un problema con los másteres propios de las universidades porque son un coladero de pseudociencia. En esta universidad tenemos CES, que son una vergüenza. Han habido de Reiki, de terapias alternativas, de medicina tradicional china, homeopatía, en la Universidad de Zaragoza. Los másteres propios no son másteres universitarios oficiales, ni pasan los controles de la NECA. Normalmente son másteres que se hacen dentro de la universidad. O sea, la universidad los ampara con el empuje de algún grupo de profesores y normalmente financiados por intereses privados. Por ejemplo, Boiron era quien financiaba el máster de homeopatía de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Barcelona y la Universidad de Sevilla han tenido másters de filosofía práctica
encaminados a la práctica de la terapia filosófica, de nuevo sin ningún profesional sanitario en el profesorado. Hoy en día ya no operan, quizás por la presión social. Se están un poco limpiando el tema de los másteres propios porque fueron un problema muy serio en su momento. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de formación y teorización? Pues que cuando se habla de terapia filosófica, lo que se está hablando es de dos personas, cara a cara, una con problemas y la otra hablando en tono pausado y citando a Kant. No hay ninguna metodología, no hay nada que podamos reconocer como propio de la terapia filosófica. Y eso hace imposible testarla clínicamente. ¿Qué testamos clínicamente? ¿Cómo vemos si es eficaz? Miramos la filosofía sapiensal, la de Enrique Arbó, la cura Sui. ¿Cuál es la terapia filosófica exactamente? Y de hecho, Nacho lo dice, queremos que cada alumno pueda construir la suya, su propia filosofía aplicada, que a través de la formación del alumno pueda adquirir su propio punto de vista, su metodología de trabajo y su forma de intervención. ¿No? Es decir, como se dice en Cataluña, al final, pues que cada uno haga lo que le peta, un poco. Pues yo a lo mejor montaría una terapia, pues, no sé, con Reichenbach y Carnap, a lo mejor Álvaro, que le gusta leer, con Resomas, y cada cual hace un poco lo que quiera. La consecuencia, pues que cuando se ve en las páginas web de los terapeutas filosóficos, la terapia filosófica está en el lugar un poco que le pertenece. Esa de la señora de arriba, que habla de terapia. Me ha estropeado un poco la captura porque ahí pone diálogos filosóficos. Lo ofrece con Tai Chi, Qigong, trabajo corporal integrativo, técnicas de relajación, coaching evolutivo, masaje terapéutico. Ahí abajo a la derecha una señora que hace enneagramas, terapia filosófica, consulta psicológica, esta no se corta. Análisis e interpretación de sueños, también. Y luego tenemos metodologías inverosímiles. La de Enrique Arbó es muy buena, a mí me gusta especialmente. Él dice, mis filósofos de cabecera para el asesoramiento son Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Epicteto, Kant, Nietzsche y Wittgenstein. Y además me acompañan Agustín García Calvo, que el pobre ha caído por aquí, no sé por qué. Josep Fericla, que es un señor muy interesante, es un señor que tuvo un estro en Sudamérica, incidiendo ayahuasca en Ecuador, y ahora tiene una especie de... iba a decir algo duro. Digamos que tiene unos cursos muy intensos en los que te enseña a hiperventilarte para aumentar tu estado de conciencia y a... él dice que se puede vivir sin comer, solo respirando. Antonio Escotado, que también ha caído por aquí. Eckhart Tolle, que es un iluminado, un guía espiritual de libros de autoayuda americano. Philip Milley, Freud y Jung, que tenían que aparecer, claro. Ken Wilber, que es uno de los padres de la psicología transpersonal, que es una pseudociencia de manual. Y algunos autores orientales. Este era el señor que decía que curaba drogodependencias y problemas sexuales. Y si uno tiene alcoholismo, Enrique Arbó, con un poquito de Antonio Escotado, hiperventilaciones y Wittgenstein, afirman que eso te ayuda con tu alcoholismo. Esto es muy serio. Muy serio. O tu disfunción eréctil. A mí Wittgenstein durante la carrera me hacía el efecto contrario. Garantías éticas en la terapia filosófica. Las profesiones sanitarias están regidas por códigos deontológicos que regulan los colegios. ¿De acuerdo? Los códigos deontológicos no son cualquier texto. Son textos muy trabajados. Son textos legales que tiene que aprobar el Estado español. Pasan por el Ministerio de Justicia, que pone puntos, quita puntos y recogen la experiencia clínica de decenas de años de práctica profesional. Yo os animo, de verdad, os conmino a leeros el código deontológico de los psicólogos. Vais a entender muy bien lo que es la psicología contemporánea. Y tiene muy pocas páginas, ¿eh? Es una lectura muy, muy rica. Os va a gustar, de verdad. Incluso los trabajadores que desempeñan funciones, hemos dicho, los que no están colegiados tienen que estar bajo la supervisión de un profesional sanitario, que es el responsable de su actividad. Los terapeutas filosóficos, en general, desconocen totalmente la psicología contemporánea y olvidan. Es decir, no toman ninguna atención con los problemas deontológicos que se desprenden de la práctica. Un ejemplo está en la tabla que pone Enrique Arbó en su página web, en la que compara la psicoterapia con el asesoramiento filosófico. Y define la psicoterapia así.
Dice, es entre el terapeuta y el paciente, lo cual no es verdad. Si no, os vais a CETECOA, que es el Centro de Terapia Cognitivo-Conductual de aquí de Valencia, un excelente centro, y le preguntáis lo primero que dicen en clase. Es cliente, no paciente. El problema es esencialmente psicológico, y dice en el asesoramiento el problema es filosófico, sin ofrecer ninguna definición de lo que es un problema filosófico, que seguramente podremos disentir muchos de los que estamos en la sala. La clave para cambiar está en analizar el pasado o el inconsciente del paciente, que a veces es algo que dura años. Eso es psicoanálisis. Eso no es filosofía contemporánea. Ningún psicólogo sanitario se va a poner a ver tu inconsciente o tu pasado. Eso no se hace hoy en día. El énfasis está en las emociones, más abajo, lo cual no es verdad, y si no se os preguntáis a los terapeutas cognitivos de Beck. Y luego dice, cabe decir que muchas de las psicoterapias actuales, como las psicodinámicas, existenciales, humanistas, transpersonales y en la antipsiquiatría, ya no mantienen un esquema clínico tan rígido como estos, precisamente porque sus perspectivas han incorporado aspectos filosóficos. Hombre, claro, pero es que las psicodinámicas, las existenciales, las humanistas, que son la Gestalt, por ejemplo, las transpersonales y la antipsiquiatría, son pseudoterapias, no son psicología científica. Y lo que dice arriba es psicoanálisis. Evidentemente, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. A lo mejor valdría más la pena que alguien vaya al asesor filosófico en lugar de ir al psicólogo transpersonal. Pero es que estás al mismo nivel. Tenía un montón de diapositivas, pero no me ha alcanzado el tiempo para comentar en detalle el código deontológico de los psicólogos. El artículo 25 sí que me vale la pena ponerlo. Dice, en cualquier caso se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo de autonomía. Un psicólogo no te puede decir jamás, bajo ninguna circunstancia, que dejes a tu mujer. O te puede dar un consejo sobre tu vida o las decisiones que debes de tomar. Eso es tu decisión. Un psicólogo aplica terapias y te da herramientas científicamente contrastadas. Este punto es clave porque se la ve con los falsos recuerdos y la sugestión a la toma de decisiones, algo que fue un problema muy serio durante el psicoanálisis y la hipnosis regresiva. Enrique Arbó dice, puedes sentirte libre de debatir tus problemas abiertamente sin ser juzgado dentro de un marco filosófico y objetivo. Que alguien me diga que es un marco objetivo, el marco filosófico, con la cantidad de escuelas y de puntos de vista que hay. ¿Hay objetividad? ¿Se puede conseguir objetividad, un marco filosófico objetivo? Ellos dicen que se utiliza la mayéutica, el diálogo socrático. ¿Cómo se llaman los textos de diálogo socrático de Platón? Aporéticos, ¿no? Porque acaban en aporías. Acaban con Sócrates diciendo, bueno, ya mañana seguimos, porque no llegan a ningún sitio. Dos personas hablando es cháchara. Sin una metodología que guíe el diálogo no se llega a ningún sitio. Y se suele poner como mejor ejemplo el texto de Menón en el que Sócrates logra que un esclavo enuncie el teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que es un ejemplo tramposo, porque Sócrates ya sabe dónde tiene que llegar. Sócrates realmente está sugestionando al esclavo y logra que lo enuncie en 8 páginas. De hecho, fijaros, dice, el espacio cuadrado no es aquel que tiene iguales las 4 líneas que ves, seguramente. ¿No tiene también estas otras líneas tiradas por medio iguales? Sí. ¿No puede haber un espacio semejante más grande o más pequeño? Sin duda. Pero claro, y luego se jacta ante Menón y dice, ya ves Menón, yo no le enseño nada de todo esto y no hago más que interrogarle. Hombre, pero le está girando la reflexión de alguna manera. Luego lo está sugestionando y al final lo anuncia pensando que ha sido él, cuando en verdad Sócrates es el que ha guiado toda su reflexión. ¿Qué hacen ante este problema los terapeutas filosóficos? Pues impostan códigos ontológicos. Está este de la APA, que es una asociación que preside Marinov, que también tiene una web, está con un fondo de estrellitas y unas columnas dóricas. Y es una web vacía también, casi vacía. Y hay una sección española donde hay un código de normas éticas. Estos son cañones al viento, es decir, no es un código deontológico real. Son unas normas éticas de Marinov. Y además, lo que es curioso es que adherirse a este código deontológico, muy mal hecho por cierto,
es violarlo, porque dice que tienes que haber hecho los cursos de la APA. O sea, que los que dicen que se adscriben a él lo violan de entrada. Pero bueno, aún hay casos más extremos. Ya, Raida Guzmán directamente pone en su web mi código deontológico. Y ya es una outsider. Ya se pone el propio suyo en su web, arte y filosofía. Este es mi código y ya está. Claro, ¿qué garantías hay de que va a cumplir ese código? ¿Y qué garantías hay de que ese código es bueno o malo? ¿Cómo hacer bien las cosas? Si uno cree que hay herramientas filosóficas que pueden ayudar en ciertas afecciones o herramientas que pueden ayudar al desarrollo personal de la gente, lo que tiene que hacer es generar una hipótesis. Estas herramientas pueden ayudar. Muy bien. Luego la tienes que elucidar. Es decir, quiero decir esto y esto, con detalle. Luego tiene que analizar la congruencia de la hipótesis, tanto interna como externa. Es decir, que sea internamente congruente y que sea congruente con el conocimiento científico del que disponemos. Yo creo que puedo curar los trastornos de ansiedad, pero los trastornos de ansiedad tienen que ser producidos por envidia de pene. Pues entonces tienes que empezar por ahí y probar que eso es verdad. Luego tienes que contrastarlo empíricamente en un ensayo clínico. Yo me jugaría dinero a que llegados a este punto lo que tenemos entre manos es terapia cognitiva de Beck. Pero bueno, eso ya me opino. Luego analizas el análisis coste-beneficio. Ves si vale la pena el dinero invertir en aplicar esa terapia o no vale la pena. Y si los efectos secundarios superan a los efectos beneficiosos. Y luego practicarlo de forma regulada y eficaz. Conclusiones. La terapia filosófica tiene una gran cantidad de ambigüedades que la convierten casi en un término vacío. Su validez como técnica no tiene ningún respaldo empírico. Supone intrusismo profesional. No proporciona garantías a sus usuarios y pese a lo que se diga, y es un problema, la bolsa de parados que hay en filosofía, esto no es reivindicar la filosofía, es una falta de respeto a la filosofía, porque supone degradarla a nivel de pseudociencia. Yo creo que ninguno de vosotros estáis estudiando un grado para acabar codeando con gente que hace Reiki o gente que hace nueva medicina germánica. Muchas gracias. Bueno, una última cosa. Aquí os dejo mi mail. Es mi nombre, angelofasio@hotmail.com. Si queda alguna duda después del turno de preguntas, me podéis escribir ahí y os respondo. Si queréis contrastar las capturas de pantalla, también os las mando. Y abajo está mi blog. Mi blog se llama La venganza de Hipatia. Y espero este fin de semana escribir un artículo donde podréis encontrar el contenido de esta charla. Y si os interesa la pseudociencia, ahí también tenéis información. Y las preguntas que sean muy concretas, por favor, y así puedo contestar muchas. Bien, antes de empezar con las preguntas, yo quiero contestarte. Has hablado de muchas cosas. Yo no soy un experto en filosofía terapéutica, aunque hoy organizo estas jornadas. Y ha jugado duro, demasiado duro igual. Has hablado de que no puede haber diversas terapias de filosofía. Entonces tampoco pueden haber diversas filosofías. Igual todos los que estamos sentados aquí hoy nos deberíamos ir a casa porque solo hay una filosofía y no hay diversas filosofías. Que no se tengan que tener, y dices, también argumentabas que es que no hay problemas filosóficos. Ahí tienes el primero, que tenga que haber solo una filosofía. Igual te recomiendo ir a terapia para acabar esa tesis. Después decías algo así como que... que la tesis, que la filosofía terapéutica tiene que pasar una prueba de algodón, un efecto placebo. Y has dicho, no sé si venía muy a cuento, que normal se pasan con animales. Espero que en tu tesis recojas tu experimento con animales sobre filosofía terapéutica. Espero que sea entretenido estar con ratones hablando de filosofía terapéutica. No entiendes que la filosofía terapéutica va sobre fomentar ese pensamiento crítico sobre las propias creencias. Y que el único problema que yo veo, y me parece que hay que recalcar, no hay que pasar por encima, es que esta profesión no es una profesión regulada todavía. Pero ¿cuántas profesiones se regularon el día que nacieron? Si fuera por esto, la filosofía no existiría.
si fuera por esto, la psicología tampoco existiría. El día que nació la psicología se encontró con estos mismos problemas y también necesitó crear un código deontológico y seguro que los primeros que se crearon no fueron tan perfectos. Bien, hay que seguir este camino y hay que tener unos criterios, por mucho que haya diversas escuelas de filosofía terapéutica o asesoramiento filosófico, creo que tiene que haber un estándar al cual todos se acojan, igual un estándar mínimo, pero puede haber muchas escuelas y puede haber diversidad. Y con esto yo ya me callo y si me quieres contestar yo voy a bajar y voy a dejarles el micrófono a los demás. Vale. Bueno, yo no he dicho que tiene que haber una filosofía. He dicho que dentro de la terapia filosófica, si es una terapia, habría que testarla y tendría que haber una técnica, que no hay. Hay que respetar. De hecho, en el Código Ontológico de los Psicólogos, se recoge que hay que respetar todas las escuelas de filosofía, de psicología, siempre y cuando muestren validez científica y credibilidad profesional. Da igual de dónde vienen. A nadie le importa si tu técnica viene del psicoanálisis, de la filosofía o de donde venga. Si tiene validez científica, si ha pasado un ensayo y en estudios serios, da igual. Ahora, en contextos sanitarios, son diferentes a contextos académicos en las universidades. Aquí podemos discutir un montón de cosas que se quedan en intrigas palacias dentro de esta universidad y tenemos todo el derecho del mundo a discutir lo que nos dé la gana. En un hospital, en una consulta, no se puede discutir esas cosas, porque la gente se juega la salud. Luego, a ver, los estudios animales, los estudios en animales se utilizan para terapias más bien emocionales. Para terapia cognitiva no se puede usar, pero evidentemente la carga de la prueba la tiene el que afirma que eso es terapéutico. O sea, yo no puedo hacer estudios clínicos para refutar lo que no ha sido probado o lo que no ha sido afirmado. En tercer lugar, lo de regular y... Bueno, el código deontológico has dicho al final, evidentemente la psicología empezó siendo una ciencia muy inmadura, muy mal regulada, con muchos problemas, que se puede ver. Hoy en día, cualquiera que estudie historia de la psicología se da cuenta que al principio era una chapuza y ha ido mejorando. Pero estamos en el siglo XXI. No podemos pretender que la filosofía terapéutica tenga un estatus diferente a otras psicoterapias. Si se afirma ser una psicoterapia, y si de hecho lo son, como se ve perfectamente en las capturas de pantalla, que es lo que hacen. Con lo cual, deberían de tener un código ontológico y ser supervisados por un profesional sanitario si es que sus herramientas prueban efectividad clínica. Es decir, ¿por qué no? ¿Que somos especiales? ¿Que nos tienen que...? ¿Por qué? Bien, si alguien más... Pongo de pie porque como no va, igual esta sala es muy grande. Creo que, aquí, al lado. Bueno, yo soy Javier. Encantado, Javier. Vamos a ver, yo creo que a mí cuando te escuchaba, te has dicho que lástima que no están aquí los tres, ¿verdad?, reunidos para hacer una mesa redonda. Yo creo que el planteamiento que has hecho, el tono que has adoptado, esa especie de sorna con la que ibas abordando los temas, creo que eso es un flaco favor al ambiente académico en el que estamos. Aparte que de alguna manera querías reforzar al principio cuando hablabas de la universidad pública, reconocida, institucionalizada, etc. Entonces, eso vaya por delante. Yo no voy a usar esa sorna con la que tú te has referido a tus compañeros de filosofía. Sí que iría a un tema que me parece interesante y es, me parece que está, el planteamiento que tú has hecho, lastrado de una tremenda ingenuidad. Fíjate que esta mañana ya Mónica, cuando lo ha planteado, ha hecho alusión a que ella no pretende usurpar ni entrar ni ninguna forma de intrusismo en el ámbito clínico. Lo que creo que hay que ser muy consciente es lo
lo estrecho que puede ser ese ámbito clínico. Yo no sé si tú tienes la costumbre de familiarizarte, de relacionarte con personal del mundo sanitario, pero es interesante darse cuenta hasta qué punto ellos están necesitados de nuevos enfoques que no pretendan hacer lo mismo que ellos hacen, sino intentar, en el fondo, curar a una persona. Yo creo que lo has planteado, no lo has cuestionado en absoluto, el DSM-5, que es el que ahora está vigente, pues el director del DSM-4, Alan Francis, hace mucho escribió un libro acerca de si todos somos enfermos mentales, criticando precisamente la cultura. Estamos en el siglo XXI, efectivamente, tú decías, si tenemos que estar atendiendo a respuestas que se han dado en otros siglos, pues estamos ya en el siglo XXI, que es, digamos, el progreso de la ciencia, ¿verdad? Bien, y cuestiona precisamente ese efecto de medicalización a todo y ese buscar cada vez más enfermedades ante cualquier tipo de trastornos mentales. Y él, que no es ni mucho menos una persona ajena, sino precisamente fue el director del DSM-4, viene a criticar ese afán de buscar siempre un diagnóstico muy concreto para algo que desde otro planteamiento probablemente no haría falta. Es decir, ¿qué pasa en la sociedad estadounidense cuando hablamos del 25% de niños que tienen TDAH? ¿Esto es un problema que antes no estaba? ¿Han cambiado tanto los niños? ¿O quizá el enfoque que tenemos social, yo creo que ahí planteamiento filosófico de diferentes enfoques puede contribuir bastante a ver que el problema no se soluciona simplemente con administrar más medicación o intentar localizar en alguna parte del cerebro o de su organismo, sino probablemente en un cambio de actitud ante la vida. Y yo creo que de esto sí que podemos los filósofos decir bastante, lo cual no quita que tengamos que ser de alguna manera consecuentes, coherentes, que intentemos ser también autoexigentes, etc. Pero en el fondo creo que tu planteamiento, tu crítica, sin ser una persona especialista en terapia filosófica, ya lo he dicho esta mañana, sin embargo me parece que no, o sea, lo que tú has dicho parte del presupuesto de que ellos están haciendo terapia clínica, y eso ya se ha desmentido esta mañana, de manera que lo primero que yo creo que habría que cuestionar es si efectivamente el ámbito clínico se basta a sí mismo para solucionar todo tipo de problemas que tienen los seres humanos, y si la filosofía, incluso un acompañamiento filosófico, puede contribuir en algún sentido, y desde el enfoque que sea, porque esto sí que se puede discutir, ya lo ha dicho Mónica, hay muchas, desde las clases de secundaria hasta individual, taller, etcétera, a responder o a orientar en ese sentido. Simplemente, como ves, no busco la ironía porque creo que eso no contribuye. En cualquier caso, gracias. El DSM-5. ¿Qué ha pasado en el DSM-5? Parece ser que los trastornos se han multiplicado. Eso no es verdad. Los trastornos han disminuido. Lo que se ha multiplicado son las diferentes etiologías descritas para trastornos que tenían manifestaciones conductuales parecidas. Por ejemplo, hoy en día, si antaño se consideraba el autismo un trastorno, hoy en día consideramos 3 o 4 tipos diferentes de autismo. Lo mismo pasa con la esquizofrenia, las depresiones, también lo he dicho. ¿Cómo se hace el DSM-5? Pues se buscan afecciones con relevancia estadística y relevancia clínica, es decir, que generen realmente problemas y que sean relevantes a nivel estadístico. Hay que también matizar la diferencia entre trastorno y enfermedad. En los trastornos mentales pueden haber trastornos en el cerebro, al final son trastornos en el cerebro, porque ya estamos en el siglo XXI y ya tenemos que madurar en ese sentido, pero no tiene por qué ser una enfermedad si la persona vive contenta con ello. Si una persona puede tener un trastorno de ansiedad, que explico más o menos lo que es, pero si ellos están contentos, el psicólogo no tiene por qué tratarlo. Es decir, bueno, tú verás, trabajarás, vivirás con lo que tengas. Es decir, no estás enfermo necesariamente. La medicalización. Hay un problema entre psicólogos y médicos. Los psicólogos están ganando el respeto de los médicos ahora mismo, tienen ese problema.
Y muchos médicos prescinden de ellos. Y lo que podría curarse con psicoterapia se cura o se intenta curar con fármacos, que tienen incluso una efectividad menor. Se ha visto que en muchos casos los fármacos tienen menor efectividad que la psicoterapia. Eso es un problema del sistema, pero es cierto. El TDAH. El TDAH, aquí de hecho nos hemos interesado por el tema y hemos tenido una jornada sobre ese tema en el que vino Ferran Martínez García, que es catedrático de la UCI, a hablarnos justamente del TDAH, la jornada de filosofía de la medicina. Un poco la conclusión que sacamos es que el TDAH como trastorno existe. Si uno mete determinados niños en una resonancia magnética funcional, la actividad basal del cerebro es altísima y eso genera estrés crónico que puede ser muy perjudicial, no solo para su capacidad de desarrollo intelectual, educativo, sino incluso a nivel médico. Lo que pasa es que los niños no pueden reclamar sus derechos y muchos padres también incentivan que eso pase, y las empresas también, por supuesto, habría que decirlo sin ningún problema. Y parece ser que los criterios diagnósticos se han ido ensanchando, un poco por una cierta inercia de cada DSM-5 que ha ido saliendo. Es un caso extremo, y por supuesto, pero cuando uno tiene problemas en un sistema que funciona, el sistema sanitario funciona, y en este país tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, lo que hay que hacer es intentar mejorarlo, cuidarlo y valorarlo, en lugar de tirarlo por la ventana y volver a las épocas oscuras del curandero de pueblo y el chamán. Si uno no tiene una enfermedad, el psicólogo sanitario, el médico, te va a mandar a tu casa, porque eso genera dependencia y fomenta la hipocondria y la dependencia con el profesional sanitario. Si uno va al médico y le pide pastillas, el médico te va a preguntar ¿para qué las quieres? Si uno va al psicólogo y pide psicoterapia, el psicólogo te va a hacer un diagnóstico y decir, bueno, usted no le tiene nada, vaya a su casa. Si esto puede proporcionar herramientas que realmente ayuden a la gente, yo soy el primero que lo celebraré. Porque yo lo que quiero es que la gente tenga el mejor sistema sanitario posible. Yo y toda la gente, creo. Pero primero lo tienes que probar. Y tiene que ser regulado por un código deontológico. Si no, no estás haciendo las cosas bien. Y eres un pseudocientífico. No me parece bien eso, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, enlazando con lo último que has dicho, parecería que Sócrates, Epicteto y tantos filósofos que han establecido ese tipo de diálogos serían pseudocientíficos, según tu opinión, entiendo que no, ¿no? A ver, has apelado todo el rato al rigor científico, al rigor metodológico, y en mi opinión te ha faltado precisamente ese rigor metodológico. En primer lugar, partes de un presupuesto falso. El presupuesto falso es que hacemos terapia en el sentido estrecho de esa expresión. Personalmente yo nunca utilizo la palabra terapia en el ámbito de lo que yo hago. Que hacemos actos médicos, que diagnosticamos, no diagnosticamos, y has tergiversado lo que dije. Cuando dije que yo derivaba, no significa que yo diagnostico, significa que si alguien viene buscando una resolución médica o operando con el paradigma medicina-enfermedad, le remito a las personas que operan con ese paradigma porque no es el tipo de trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Dice que no hay metodología. En los cursos que yo ofrezco hay varios años formando en esa metodología, es una formación muy exhaustiva, muy pautada, con lo cual esa afirmación también es gratuita. Hablas de efecto placebo sin haber hablado con las muchas personas, yo te puedo ofrecer mucha casuística, que han pasado por la consulta. Muchos de ellos licenciados en filosofía, muchos de ellos psicólogos. Cuando quieras te remito a personas de este tipo para que hables y entiendo que es ese diálogo el que te tiene que dar a entender o no que lo que opera ahí es el efecto placebo, ¿no? Y bueno, parece que nos quieren meter en la cárcel a los filósofos asesores, a los psicólogos transpersonales, a los psicoanalistas, a los que hacen terapia Gestalt, a los quiroprácticos, a los homeópatas. Creo que, bueno, hay un claro enfoque cientificista en tu planteamiento. No entiendo cómo en un ámbito filosófico se opera con ese enfoque absolutamente cientificista, que creo que no solo invalida lo que hacemos nosotros, el asesoramiento filosófico, sino que invalida la propia filosofía. Toda la crítica que nos has hecho se puede hacer a la propia actividad filosófica y es una de las causas por lo que hoy en día ese enfoque cientificista está dando a entender que la filosofía es absolutamente irrelevante. Desde tu enfoque, la filosofía es irrelevante. Y luego, ¿por qué
tantas personas del ámbito sanitario me han pedido cursos, me han pedido talleres? ¿Por qué he tenido tantos psicólogos en mi consulta? ¿Son personas que están buscando enfoques en rigor metodológico o sienten que hay ámbitos de la vida humana para los que los filósofos tenemos una formación específica y un tipo de aproximación que ellos no tienen? En fin, podría seguir. También, bueno, coger trozos de Internet. Hay personas que se han introducido en el ámbito del asesoramiento filosófico de formas que yo personalmente no comparto. Y bueno, entiendo que efectivamente cuando esto se regule, ese tipo de cosas se evitarán, pero creo que para regular una actividad hay que hacer primero un trabajo muy serio, de fondo. En el ámbito en que yo me muevo lo estamos haciendo y hay mucho material que se publicará, confío que no tardará mucho en hacerlo, pero muchas de las personas que antes dije que ya están haciendo asesoramiento filosófico son personas que ni siquiera se publicitan en Internet porque quieren tener primero un trabajo de fondo, silencioso, ahondar en la metodología. Es decir, hay mucha gente haciendo un trabajo muy serio en este ámbito, pero precisamente son las personas más discretas. Pero te invitaría a compartir y hablar con estas personas para que veas un poquito cuál es la naturaleza de ese trabajo, ¿no? Pero comparto contigo que como todavía no es una actividad regulada, estamos en un momento que se presta a cierto intrusismo y yo soy la primera que a veces veo cosas en Internet que personalmente pues, no comparto y algunas incluso me resultan hasta un poco cómicas, ¿no? Insisto, podría seguir, pero ya lo dejo aquí. Gracias en cualquier caso por todo el trabajo que te has tomado en estudiar y en aproximarte a esto. Sí, sí, yo eso lo tomo en serio. Sí, ¿no? Ya lo veo. Primero Sócrates. A ver, yo no he dicho que Sócrates haya hecho pseudociencia. En la época de Sócrates no había ciencia. La pseudociencia es una impostación de la ciencia. Es imposible que Sócrates hiciera pseudociencia, por definición. Es un anacronismo histórico. Sócrates hacía lo que podía, y yo ni siquiera creo que lo hiciera con maldad. Él creía que realmente estaba haciendo parir a la persona el conocimiento que su alma recordaba del mundo de las ideas. El problema es que en verdad, desde hoy en día, con el conocimiento que tenemos, nos damos cuenta que los estamos sugestionando. ¿En serio piensas de Sócrates? ¿Que era un ejercicio de sugestión? Sí. En ese caso es un honor que los metas en el mismo lugar. Ah, bueno, sí, no hay ningún problema. Derivar. No te lo tomes a mal, Mónica. ¿Tú quién eres para derivar a alguien, a un psicólogo o no derivar a alguien a un psicólogo? Una persona que sabe cuándo la persona que tiene enfrente puede responder a su demanda o cuando me está pidiendo algo. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Qué formación tienes tú para saber eso? ¿Tú cómo sabes si esa persona tiene una depresión distímica, tiene una depresión que puedes tratar tú con un placebo, tiene una depresión que requiere o tiene una afección de tiroides? ¿Y qué forma? A lo mejor lo sabes, pero no tengo ninguna garantía de que lo sepas. Pero no necesito saberlo, lo sé por un interés personal. Bueno, si atiendes a un familiar mío, quisiera que lo supieras y necesito que lo sepas. Pero yo no hago, digamos. Pero lo estás haciendo implícitamente. Al decir, usted tiene que ir al psiquiatra, usted no tiene que ir al psiquiatra, usted se puede quedar aquí. Estás haciendo un juicio de valor sobre lo que tiene esa persona. Eso es un diagnóstico. Usted está buscando un psiquiatra y yo no soy psiquiatra. Y si la persona tiene un problema psiquiátrico y no está buscando psiquiatra, ¿qué pasa? ¿Evasión de tratamiento? Esa persona podría recibir un tratamiento efectivo, clínicamente testado, y está perdiendo el tiempo con un placebo. Ese es el problema. De todos modos, dices la casuística. Lo de que está perdiendo tiempo es una presunción. A ver, el tiempo porque... Un proceso no conduce en una dirección que los dos estamos sintiendo que es muy enriquecedora, es el proceso. Los dos podéis sentir lo que quieras, pero no está probado que le estés ayudando con su problema. ¿Quién lo prueba? La persona que pasa... Bueno, explicado cómo se hace... No vale su propio sentir, que eso no enriquece como criterio de validez. Ahora voy a eso. Falta una instancia exterior que nos permite hacer eso, ¿vale? Cuando se hace ciencia, cuando uno busca validar con cierta objetividad algo, la casuística, las opiniones de la gente no importan, porque las opiniones de la gente están sesgadas. Yo cómo sé que tú dices la verdad o me mientes, cómo sé que tú dices la verdad o has sido víctima de tus propios sesgos. Yo no sé eso, por lo tanto tengo que buscar la metodología más objetiva para saber si eso es verdad, sobre todo en contextos clínicos donde se juega con la salud de la gente. Ángel, hablabas de que no... Espera, de que ahora, cuando termine de contestar a Mónica, te contesto. No, es por no irnos del tema, porque es lo que estabas comentando. No, es que estoy contestando a Mónica. De que Mónica no tiene formación sobre ciertos temas. ¿Qué formación tiene? ¿Mónica tiene formación sanitaria?
Yo estoy haciendo diagnósticos. ¿Qué formación tienes tú? Yo estoy haciendo diagnósticos, estoy tratando a gente con depresión, con trastornos de ansiedad, con drogodependencia. ¿Estoy haciendo eso? Vale. Yo estoy tratando a seres humanos que buscan enriquecerse de un Vale, un comentario. Me dices cientificista. Vamos a ver qué significa eso. Yo no estoy diciendo que lo único que tiene valor en este mundo es lo científico. Eso no es verdad. Yo no he dicho que la filosofía no sirve para nada, porque entre otras cosas me dedico a la filosofía. Y pretendo vivir de esto. Y quiero mucho mi campo. Yo adoro la filosofía, pero me gusta que se la respete. Y hay cosas que no son científicas que tienen mucho valor. La crítica literaria, lo que se hace en esta facultad, hay cosas con mucho valor. La ética, la filosofía y la ciencia. Hay cosas muy interesantes en filosofía, que no son ciencia. Y eso está muy bien. Pero cuando hablamos de enfermedades y de contextos sanitarios, hay que probar las cosas. Y lo científico es lo que tiene primacía. Si uno no tiene... ¿Niegas la existencia de enfermedades? ¿Niegas la existencia de enfermedades? Yo te las pongo en cuestión, ¿eh? ¿Pones en cuestión las enfermedades? Por supuesto. Te recuerdo que en el DSM-3 la homosexualidad era... En los años 70. Sí, 60 en los y años algo. 70. ¿Y hoy en día está la homosexualidad? ¿Me dejas hablar? ¿Hoy en día está la homosexualidad? Le pregunto. Pues no está la homosexualidad. Bueno, entonces estamos hablando del año 70. Hoy me parece que está, por ejemplo, la zoofilia. Bueno, la zoofilia no está. Me parece que sí. No, hay trastornos sexuales, pero no está incluido. En todo caso, no me voy a meter en este debate. Lo que tú estás haciendo, y me parece muy justificable, o sea, ni tan siquiera voy a entrar a criticarte, lo que sí que quiero describir es un poco lo que tú estás haciendo. Tú te estás basando en un paradigma, un único paradigma, que es el científico, y en el cual yo no me siento interpelado, porque es verdad, lo que yo no hago y lo que yo no hago es ciencia, ya lo digo abiertamente. Eso no implica que yo haga pseudociencia tal y como tú lo estás planteando. Es que me parece más complejo el tema. Pero bueno, y lo que no estoy dispuesto es a reducir la temática en base a tu procedimiento, a tu forma de proceder. No es mi procedimiento, es un procedimiento del sistema sanitario. Sí, pero que lo coges como divino. No, hay problemas. Hay problemas en el sistema sanitario que hay que mejorar. Bueno, lo que no hay que hacer es tirarlo por la ventana. Porque ahora vivimos 85 años, 87 años, y antaño vivíamos 30. Es que no me quiero meter porque estamos reduciendo bastante. Entonces, nosotros no hemos venido a vender nada, ni mucho menos. Hemos venido a explicar lo que hacemos, entre otras cosas porque la cosa, el tema era salidas profesionales, y eso lo habéis enfocado vosotros, el título de salida profesional. O sea, que ni tan siquiera por ahí. Pero bueno, lo que quería decir es que me parece que en el diálogo que estamos generando, eso que tú no te gustaba del diálogo, lo que estamos es reduciendo un poco reduciéndonos a tu procedimiento, a tu forma de... Digo, no es mi procedimiento, no es mi forma. Bueno, es la que estás representando tú, lo científico en este caso, que no sé si es muy científico tampoco lo que estás haciendo, pero bueno, en todo caso, apuntar a la reducción. Vale. Es curioso que esas pegas vengan de la filosofía y no nos hayan venido de los psicólogos. Es que si me dejas contestarte, te comento eso. Vale. En el código ontológico, los psicólogos... Que estoy en contacto con ellos permanentemente. Sí. Y algunos han pedido la consulta y me han dicho, nunca iría a la consulta de un compañero. También algunos me han dicho eso. No, psicólogo. En el código ontológico, los psicólogos establece que no pueden apoyar ninguna práctica, ni por supuesto poner en práctica ninguna metodología no científicamente contrastada. Es decir, si ellos ponen en práctica la filosofía terapéutica o apoyan esto, están violando su código ontológico. Otra cosa es que la gente se acerque. Ellos se pueden acercar a ver qué hacéis vosotros. Eso no es ningún problema. Se pueden acercar a lo que sea. Otra cosa es que lo promuevan o que lo apliquen. Entonces se les puede incluso tirar del colegio y se les cae el pelo. Que eso se lo toman muy en serio. Se lo toman muy en serio. Con todos los problemas que tienen los colegios profesionales en este país, por cierto. También podríamos dedicar una sesión a hablar de eso. Lo que te hago has criticado a los señores estos tan graciosos que hacen enneagramas de la New Age y Tai Chi junto con terapia filosófica. ¿Por qué lo de ellos es peor que lo tuyo?
Bueno, yo no me he metido con nadie en particular. No, pero te pregunto, ¿por qué? Y no tengo nada en contra del ¿En qué te Reiki, me basas? parece muy interesante, ¿En qué te me basas? parece muy ¿En interesante. qué te basas para decir que lo tuyo es mejor que lo que hacen ellos? ¿Tienes alguna evidencia de que lo tuyo es mejor? Tú tienes más formación que ellos, seguramente. Hablas mejor, escribes mejor. Pero no tienes ninguna evidencia de que lo tuyo sea mejor que lo que hace esa señora, que a lo mejor no tiene ni idea de lo que hace. Bueno, cuando te he comentado que hay cosas que no comparto y otras que comparto, es como todos aquí, leemos cosas que compartimos o no compartimos. Son cuestiones de afinidad, de sensibilidades diferentes y, como él ha dicho, ni vendemos nada, ni pretendemos convencer a nadie de nada. Antes aludiste a ¿qué tengo yo para ofrecer esos cursos? Los ofrezco porque me los han solicitado, porque me los han pedido. He respondido a una demanda. Y no quiero dar títulos, no quiero dar certificaciones, primero porque no soy quien para hacerlo, pero incluso cuando me han querido ofrecer un marco para poder ofrecer estas titulaciones, incluso dentro de la universidad, no lo he querido porque yo quiero encontrarme con personas que nos unimos porque amamos lo que estamos haciendo, porque tenemos un profundo interés en lo que estamos haciendo y nos unen criterios de afinidad y de amistad filosófica, no porque hay un interés secundario en obtener ningún tipo de titulación y ningún tipo de certificación. Y el recorrido que hacemos lo hacemos con absoluta libertad, porque sentimos que eso nos enriquece. ¿Qué tienes contra eso? ¿Por qué todo tiene que ser avalado por un título, por una...? Ya tenemos una formación filosófica. La mayoría son doctores en filosofía. Ya hay varias personas que están haciendo su tesis doctoral en este ámbito. Esa formación ya está ahí. ¿Por qué tenemos que seguir sumando títulos y títulos? Yo no comparto ese oficialismo y reivindico las escuelas antiguas de filosofía. Mira, los filósofos... La unión por criterios de afinidad y por un compromiso profundo, vital con la filosofía. Los filósofos tenemos una cierta alienación, que es la opinología. Los filósofos opinamos de todo. Nos gusta política, ciencia ética, opinamos de todo. Y eso está muy bien, porque proponemos cosas interesantes. Pero tenemos una formación determinada y no tenemos una formación sanitaria. Entonces, Zapatero... Sigues con el presupuesto de que hacemos actos sanitarios. Si partes de ese presupuesto... Bueno, esto es lo que se publicita en las páginas web de los terapeutas filosóficos. Y debe ser la punta de todos es lo que sea. los que se han formado conmigo no ponen ese tipo de cosas. Aún así, ¿por qué el miedo es un problema clínico? No hay una angustia existencial. ¿Cómo sabes si es un miedo o es fobia? El miedo a la muerte es un ¿Cómo problema sabes si es un miedo o una fobia? Bueno. ¿Tú sabes bueno, no sé, o sea, aplicas los criterios diagnósticos para ver si tiene una fobia o un miedo? Es diferente tener miedo a tener una fobia. Cuando uno tiene una fobia, tiene un trastorno de tipo neurológico, para lo cual hay terapias muy válidas. Sí, pero si alguien viene con una fobia a la consulta, es evidente que esa persona no está en el... Bueno, si viene para ti, o a lo mejor no, yo qué sé. Yo qué sé lo que tú haces en tu consulta. ¿Quién te controla? Voy a darle la palabra a él y ya luego contestas si quieres y luego ya cortamos. Vale. No pensaba hablar ni nada, es una pregunta general porque como has puesto, está saliendo el tema de la ciencia, has puesto que filósofos clínicos, pues eso, curan algo. Filósofos Psicólogos clínicos. psicólogos clínicos o filósofos terapeutas, no me salía el concepto, que curan miedos, ansiedad, angustia. Esto es personal, no pensaba decirlo. Yo tengo un trastorno de agorafobia, entonces querría saber en realidad, yo soy un psiquiatra y un psicólogo. Esta gente que está en las webs, yo me medico, podrían curarme, pero que yo sinceramente pienso que no. ¿En qué webs? Lo que has sacado tú. Yo tengo y yo comparto tu opinión, digo, que en realidad no me gusta que se utilice la palabra terapia porque parece que me vayan a curar. Yo realmente tengo un problema psicológico que es la agorafobia y no puedo desarrollar una vida normal y parece, lo que has mostrado, gente que en realidad no tiene ningún tipo de formación pueden curar unos problemas que para gente como yo son problemas serios y médicos. Un problema muy serio, por supuesto. La agorafobia es un tipo de fobia. Da mucha rabia que alguien se aproveche de ti, de tu problema. Es algo que te impide tener una vida más satisfactoria. Y tú te mereces el mejor tratamiento disponible, ¿verdad? Para eso está la sanidad pública, para garantizarte.
hay tratamientos muy buenos para las fobias hoy en día. De todos modos, yo te recomiendo que siempre que vayas a un psicólogo por el tema del intrusismo, siempre le pidas la colegiatura y siempre le pidas los estudios que avalan la terapia que te van a aplicar. Y no hay nada más ruin y vil que aprovecharse de las desgracias ajenas y de los problemas que tiene la gente. Me parece la forma de fraude más degradante y horrorosa.